el proyecto que me tocó trabajar por más de tres años, la transformación de procuradurías a fiscalías, en mi caso en su momento a nivel federal cuando estaba en la PGR. ¿Qué es lo que vi? Nada más del área de oficialía mayor me tocó redactar hasta 17 ordenamientos jurídicos, de la necesidad tan importante de atender como parte de mis tareas el análisis de las leyes en materia de transparencia con anticorrupción y justicia penal. ¿Por qué? El fiscal general de la República, y también lo hará el fiscal general en la Ciudad de México, podrá reservar de manera indeterminada, de acuerdo a la Ley General de la Fiscalía redactada ahorita, y como será modelo también de la ciudad seguramente, cualquier información en la investigación. Ahora, en la Ley General no viene cuánto tiempo, en nuestra Ley de la Ciudad dice que sí, 3 años y postergables otros 2 si se justifica, pero hay que crear parámetros. Les pido me permitan ayudar. Cuando un fiscal en una investigación, aún con interés público, deba reservar. ¿Qué es lo que ha pasado en las investigaciones que causan impunidad? Se dicen datos que no tienen que darse de investigación o no se dan a conocer en su momento y entonces la ciudadanía no tiene ese acceso oportuno y verificable. Siguiente punto que les permito me den la oportunidad de apoyar en la materia de rendición de cuentas. Se establece en nuestro glosario también de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos en la Ciudad de México, que en materia de rendición de cuentas se trata de hacer más sencillos los procedimientos. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una plataforma en materia de transparencia? No se accesa. Hubo recién estudios elaborados y por parte del CIDE, donde nos invitaron a una reunión, donde se establece que al menos en materia de justicia, entre otras, la ciudadanía no sabe cómo accesar, no sabe cómo de manera clara y sencilla poder tener esos datos, y cuando la institución los tiene no saben cómo aportarlos porque existe el reto de cómo verificar que estos deban ser proporcionados o deban ser reservados. Rendición de cuentas implica no solamente dar, de acuerdo a nuestra Ley de Transparencia de la Ciudad de México, los resultados, sino implica que demos los conocimientos y expliquemos el procedimiento. El procedimiento debe ser verificable, transparente y claro. La plataforma requiere muchísimos ajustes. En materia de justicia penal, la gente quiere acceder a carpetas, quiere saber cómo es la investigación y sin embargo, cuando hablan todavía, por ejemplo, de expedientes, cuando hablan de un avance en una investigación, en una audiencia que no es la correcta, la institución que hace, incluso cuando uno tiene digitalizada la información, no da esa información. Les pido me permitan apoyar como citadina en estos retos. Yo no concibo un avance en transparencia sin tener en cuenta justicia penal y anticorrupción. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Cristal. Al contrario, estoy a sus órdenes. Y bueno, pues en esta parte vamos a sacar una pregunta de aquí de la urna. Le voy a pedir a la diputada Leonor que nos ayude. Mira, te tocó muy bien, tuviste suerte. Sí. Tu tema. Oye, ¿cuál es? Fue tu tema. ¿En qué casos puedo denunciar a la protección de datos? ¿Puedo renunciar a la protección de datos? ¿En qué caso Sí, puedo renunciar? Sí, permíteme. Primero vamos a hacer las preguntas y ya Me después disculpo, vas. perdónenme. Me había emocionado, pero Entonces, vamos a preguntar. ¿En qué casos puedo renunciar a la protección de datos? ¿Alguien quisiera hacer una pregunta? Sí, adelante, diputado. Muy buenas tardes, Cristal, bienvenida y muchas gracias por participar en este proceso. Buenas tardes. Sin lugar a dudas, el InfoDF está pasando por muchos retos. El proceso de selección de comisionados sin duda es uno por la compleja situación en la que ha estado en los últimos meses, pero no es el único. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los 2 o 3 retos más importantes que hay que atender y que en caso de ser seleccionada como comisionada te abocarías como prioridades? Los principales retos de carácter administrativo, de carácter operacional, de carácter de diseño estratégico, de política pública. Sí, diputada Leonor. Ella preguntó la de aquí, ahora le toca la de ella. Con mucho Sí, gusto. la otra fue de... El Info, como tú lo estás diciendo, tiene muchísimas atribuciones. En el caso del gobierno abierto, ¿cuáles son las que tendría el Info? Con mucho gusto. No, diputada. No. A mí me gustaría hacerte una pregunta. Tu exposición fue muy enfocada al tema penal, hacia el derecho de las víctimas, o sea, protección de datos, pero el Instituto de Transparencia es toda la administración pública, todos los entes. Entonces, ¿tú cómo podrías contribuir más allá de tu especialidad en las atribuciones del instituto? Y bueno, tienes 5 minutos de respuesta. Adelante. Bueno,
con mucho gusto espero contestar, si no, humildemente me corrigen, por favor. Agradezco sus preguntas. Bueno, con respecto a en qué casos puedo renunciar a la protección de datos personales, pues obviamente, entre otras, ante el interés público, ¿no? Cuando en esta aplicación de, como lo establece la prueba de daño, se establece que hay un interés público que supera esta protección de datos y de ahí se tendría que clasificar si tendrían que ser reservados, que creo que es una opción mucho más probable para que posteriormente se den a conocer, y los que son de manera confidencial, que ahí también tenemos retos, que será la pregunta que contestaré después, pues no es tan sencillo, porque son datos como nuestra voz, nuestro rostro, nuestra identificación y direcciones y demás, que creo que ahí sí no podría renunciar ninguna persona, puesto que, hablando de estadísticas, pues hay incluso mal uso de estos datos y es un derecho humano, habría una violación inminente a un derecho humano. Con respecto a los puntos, a mí me preocupa muchísimo, yo les comparto, he sido consejera honorífica en materia de transparencia nombrada por el Senado, es un cargo pro bono que hago con mucho gusto por mi ciudadanía, y el reto que más me interesa, que he compartido con mis compañeros, efectivamente tiene que ver con qué lineamientos, qué mecanismos, qué parámetros como Consejo Consultivo hemos discutido para que los comisionados tengan, y esa será mi labor inminente si ustedes me lo permiten, entre otras, qué parámetros puede tener nuestra amada Ciudad de México para determinar cómo voy a testar, qué información voy a dar, porque efectivamente la ciudadanía está ahorita clamando justicia, y justicia no nada más en materia de penal, en materia de conocer los recursos, cómo se llevó a cabo una licitación, cómo se ejercieron, si los materiales son de calidad o no, pero efectivamente hay datos que deben ser aportados y hay datos que aun cuando lo pida la ciudadanía deben de tener ese cuidado para no vulnerar. ¿Por qué lo digo? El procedimiento administrativo. No concibo, y les pido me den la oportunidad, porque el Sistema Nacional Anticorrupción es gemelo en retos de este sistema. Un error que se ha cometido a nivel nacional es que hay procedimientos administrativos contra funcionarios, en los cuales también hay datos que se deben proteger y otros no en su investigación. ¿Qué tenemos que cuidar? Y les pido humildemente me permitan apoyar en que no violentemos derechos, porque la ONU ha establecido en sus resoluciones que aún los particulares, incluso las empresas y las instituciones encargadas de sancionar el delito en la parte administrativa, no deben de hacer un doble proceso. ¿Qué ha pasado con empresas que han salido impunes? Están impunes porque han violentado derechos, y entonces cuando se violentan derechos en la parte administrativa y viene la parte judicial como el procedimiento penal contra las empresas, procede el amparo, y entonces con el amparo las empresas ya no las puedes juzgar. Quiero contribuir como abogada para que tengamos este cuidado y la ciudadanía vea que aún con el nuevo sistema, aún con el procedimiento administrativo, aún con anticorrupción, podemos sancionar y no queda impune ni empresa física, empresa moral, ninguna persona física que comete delitos. Y por otra parte, la prevención. Diputado, me preocupa mucho la prevención. Una de las funciones y objetivos de la ley es acercar la cultura a la ciudadanía. La ciudadanía necesita saber de qué se trata transparencia, necesita tener este camino directo para poder acceder a la información, para poder capacitarse, para poder participar, porque yo toda la vida he sido de la idea que toda ley es del pueblo y el pueblo somos todas y todos nosotros. Con respecto a la información sobre el gobierno abierto, el gobierno abierto, en mi muy humilde opinión, diputada, que le agradezco la pregunta, implica poner en la mesa el funcionamiento no solamente de los funcionarios, sino de los particulares que también están regulados aquí, cuando ejercen recursos o realizan actos de interés público o como autoridad. Me parece que un gobierno abierto es un gobierno transparente, es un gobierno frente a la sociedad. Y esto va de la mano con los nuevos retos y reglas en materia de anticorrupción y justicia penal. Pero en la medida, yo le permito, me dé la oportunidad de apoyar que la sociedad esté empoderada, consciente de lo que tiene, es en la medida que puede aportar. Y último, en la parte del Sistema Nacional Anticorrupción, me disculpo de la brevedad, es por el tiempo, algo más de justicia penal, por supuesto. Como consejera consultiva en transparencia, nos ha tocado analizar, por ejemplo, la propuesta que en su momento del formato 3 de 3, para ver efectivamente este reto entre los datos. En materia de anticorrupción, pues efectivamente no se trata nada más de sancionar, sino también de prevenir, establecer aquellas acciones que eviten que las personas incurran en actos de corrupción. Me parece que aquí, diputado, el sistema, mi expertise, que también tiene, le suplico me permite apoyar, tiene que también estar abonada con los retos que tenemos en anticorrupción. Esto es, no solamente en la parte de investigación o de sanción, sino también la prevención. ¿Qué mecanismos se necesitan
para poder llevar a cabo este acceso a la sociedad y prevenirlo. Disculpo Muy la bien, rapidez. pues muchas gracias, Cristal. Y bueno, pues ya estaremos, con esto daríamos finalizado a la entrevista y te agradecemos tu asistencia. Muchísimas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Gracias a ustedes. Y bueno, ya se encontrará Carlos Lojero Ruaro. ¿Sí? Que pase, de favor. Si pudieran ayudarnos a prender el cañón, por favor. Hola, Carlos, buenas tardes. Traes una presentación, ¿verdad? Y bueno, en lo que está la presentación, en lo que se pone, nos presentamos. Mi nombre es Carlos Castillo, soy presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Se encuentran conmigo la diputada Lilia Eugenia Rosbach Suárez, vicepresidenta de esta comisión, y nuestros compañeros y compañeras integrantes, el diputado Guillermo Lerdo de Tejada y la diputada Leonor Gómez Otegui. Te explico, como ya sabes, el formato. Son 10 minutos para tu exposición. Posteriormente aquí tenemos preguntas que nos hicieron llegar la ciudadanía en general a través del micrositio y de vía correo electrónico. Te haremos una pregunta al azar y posteriormente las diputadas y diputados que así lo deseen te podrán hacer alguna pregunta o cuestionamiento y después tendrás 5 minutos para responder. ¿Tienes alguna duda? No, diputado, ninguna. No, muy muchas bien. gracias. Entonces, aquí en el iPad te voy a poner el reloj. Cuando te quede un minuto te voy a enseñar una tarjeta y cuando se te acabe el tiempo pues, te voy a avisar con la otra tarjeta. Entonces, ¿ya estás preparado? De ¿Listo? acuerdo, listo. Muy bien, pues bienvenido y adelante. Bien, pues muy buenas tardes, diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. También saludo a los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan en estas comparecencias y desde luego también saludo a todos los ciudadanos que nos acompañan vía remota a través de la transmisión de esta página de internet. Comparezco ante ustedes por dos circunstancias, por dos razones que me parecen fundamentales. La primera, para asumir el reto que me corresponde por formar parte de esta generación en la toma de decisiones de esta ciudad. Y en segundo término, convencido de que en este nuevo tema de la gobernanza y de la nueva gobernanza en la Ciudad de México es indispensable que confluya la colaboración entre las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, las cuales algunas de ellas han tenido a bien postularme ante ustedes. Preparé una pequeña presentación para poder ser más ejecutivo y lo más asequible posible en este tiempo que tenemos y que se estructura a través de 3 elementos importantes. El primero tiene que ver con los retos que tenemos en este instituto, en este nuevo Instituto de Transparencia. ¿Por qué los retos del nuevo Instituto de Transparencia? Pues bien, en el periodo de enero a junio del 2018 se recibieron cerca de 77,000 solicitudes de información pública. La gran mayoría de ellos, el 94%, se recibió a través del portal de Infomex o de la Plataforma Nacional de Transparencia. De ellos, el 88%, prácticamente 67,000 solicitudes fueron atendidas en un lapso de 7 días aproximadamente en promedio. ¿Por qué esto representa un reto al instituto? Porque de acuerdo al análisis sociodemográfico que arrojan las encuestas del propio Instituto de Transparencia, el 62% de los solicitantes tienen nivel de licenciatura y el 40% se dedican a la actividad académica o estudiantil. Retomo estos temas porque más adelante plantearé algunas necesidades de poder aperturar el instituto hacia la sociedad civil y que no sea el ejercicio de un derecho de aquellos que tienen la posibilidad o la oportunidad de tener una licenciatura o un posgrado. El reto es mayor, pues existen más de 45,000 personas servidoras públicas en todo el gobierno de la Ciudad de México y existen 146 sujetos obligados. En materia de solicitudes ARCO se recibieron 6,000 solicitudes en el mismo periodo de enero a junio de este año
El 90% de ellas fue solamente en materia de acceso. Eso significa que las solicitudes que tienen que ver con la rectificación, la cancelación y la oposición de los datos personales no son conocidas o no están al alcance de la mayoría de los solicitantes. El reto significa también un instituto disminuido por la falta del nombramiento de su principal órgano, que es el órgano de gobierno, los comisionados ciudadanos, y que es justamente lo que nos tiene aquí. Pues presupuestalmente tiene solamente 137 millones de los casi 200 millones de pesos que por ley le corresponde. Pues bien, las expectativas que debemos de cubrir son muy altas, pero la más importante es materializar el espíritu de la ley de transparencia de esta ciudad, que es una ley de transparencia que ustedes le dieron a esta ciudad en términos de avanzada, para llevar al Instituto de la Ciudad a una nueva era de la transparencia en la Ciudad de México. Pues bien, el plan de trabajo se estructura en 3 ejes fundamentales. El primero tiene que ver con el fortalecimiento institucional. El fortalecimiento institucional requiere una reorganización del instituto. Se deben de reorganizar las áreas administrativas que quedaron acéfalas. Se tiene que actualizar el reglamento interior que tendrán que aprobarlo los nuevos comisionados que integren el Pleno para poder distribuir de la manera más efectiva las tareas. Se deben de retomar sus funciones, principalmente la materia de los recursos de revisión que actualmente desarrolla el Instituto Nacional de Acceso a la Información por falta de un Pleno que resuelva ese tema. Los comisionados del Instituto de la Ciudad deberán transitar a ponencias para que cada uno de ellos sea defensor directo de los derechos de acceso a la información. Hace falta también nombrar el comité consultivo del nuevo Instituto de Transparencia, y un punto que resalto con mucho énfasis es la implementación del servicio profesional de transparencia de carrera, que va a permitir que el nuevo instituto pueda certificar, de acuerdo a las facultades que tiene por ley, a los sujetos obligados como instituciones transparentes, y además que pueda certificar a las personas servidoras públicas que trabajan en las unidades de transparencia y que son el contacto directo con los ciudadanos en las solicitudes de información pública. El Instituto de Transparencia también, además, forma parte de los 3 sistemas: el Sistema Anticorrupción de la ciudad, el Sistema Local de Transparencia y también el Sistema Nacional de Transparencia. El segundo eje tiene que ver está basado más bien en una estrategia de gobernanza y con herramientas de la nueva gestión pública denominado un instituto abierto. Debemos de implementar estrategias de comunicación para que el instituto pueda permear en la sociedad con la misma infraestructura que tiene, y que no necesariamente estas estrategias de comunicación tienen que ser costosas. Se puede implementar tecnologías de la información y acceso a redes. También debemos de fortalecer la presencia en las universidades. Tengo la oportunidad de ser catedrático en una facultad de Derecho en esta ciudad, y en una encuesta muy sencilla que realicé con mis alumnos hace unos momentos antes de venir aquí ante ustedes, les preguntaba cuántos de ellos, estudiantes de licenciatura, habían accedido a una solicitud de información pública, y son muy pocos. Quienes conocen el Instituto de Transparencia son muy pocos. Si eso se genera en una universidad, ya sea pública o privada, eso no importa, mucho más en aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a esa universidad. También es indispensable reforzar el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, pues nos unen objetivos en común. Y finalmente, tener un acercamiento con la sociedad capitalina no organizada, para que vean la importancia del ejercicio del derecho de acceso a la información y que no lo vean como algo lejano o como algo inaccesible para ellos. Finalmente, se requiere de una cooperación institucional. La cooperación institucional es fundamental, pues el instituto debe acompañar a los sujetos obligados en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que no son pocas. Hay un gran catálogo de obligaciones que deben de cumplir los sujetos obligados y no es sencillo cumplirlas. El instituto debe acompañarlos y después evaluarlos. Esto significa crear un instituto más preventivo y menos reactivo. Y es muy importante que hagamos esfuerzos conjuntos para reducir las solicitudes de información pública y los recursos de revisión. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué viene ante ustedes una persona
que aspira a ser comisionado ciudadano y que pretende reducir el número de solicitudes de información y el número de recursos de revisión. Y esto significa, porque cada vez que un ciudadano ingresa una solicitud de información o cada vez que un ciudadano accesa a un recurso de revisión, significa que no tuvo a su disposición de primera mano la información que buscaba y la información que necesitaba. Y mucho más aún los recursos de revisión, pues significa que una unidad de transparencia no satisfago los extremos de la solicitud que hizo ese ciudadano. Por eso debemos hacer esfuerzos para poder reducirla. Finalmente, fortalecer los portales de los sujetos obligados a través de la transparencia proactiva. Existen algunos estándares internacionales que miden la eficacia de los portales de Internet de transparencia por la cantidad de clics que un ciudadano tiene que dar para acceder a la información. Y eso es muy importante. No solamente es importante que esté la información a disposición, sino que esté accesible lo más pronto posible. Finalmente, en el tercer eje de esta breve presentación, lo sustento en el perfil tanto académico, profesional y ético de quien comparece. Soy abogado, soy maestro en Derecho Administrativo y Fiscal y además soy maestro en Gestión Pública para la Buena Administración y estoy egresando de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, que eso me hace un experto en Administración Pública. Y hay algo que quiero resaltar. Soy profesional certificado internacionalmente en fiscalización pública por el Instituto Internacional de Auditores Internos, que eso me hace un experto en temas no solamente de fiscalización, sino de transparencia y de protección de datos personales, todo ello englobando la rendición de cuentas. Tengo más de 16 años en el servicio público y los últimos 10 años los he destinado a conocer las entrañas de los sujetos obligados, pues estuve colaborando en la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Desempeño actividad docente y también asesorías en temas de transparencia y de rendición de cuentas. Finalmente, formo parte de la Barra Nacional de Abogados, quien me postuló ante ustedes. Formo parte de la Red de Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información, que también me postuló, y formo parte de Alternativas de Divulgación AC y miembro del Observatorio Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. Por su atención, diputadas y diputados, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. A continuación vamos a dar paso a las preguntas. Le voy a pedir en el orden que vamos al diputado Guillermo Lerdo que nos ayude. Bueno, no sé si sea tan santa la mano, pero que saque la pregunta. Saque la pregunta, diputado. Bueno. Como lo comenté el presidente, son preguntas que ha hecho la sociedad civil a través del portal. La pregunta dice, ¿considera que la colisión de derechos a recibir información gubernamental y la protección de datos personales ha sido resuelta normativamente? Perdón, diputado, no entendí Se la vuelvo a repetir parte. con gusto. ¿Considera que la colisión del derecho a recibir información gubernamental y la protección de datos personales ha sido resuelta normativamente? Esa es la pregunta y aprovecho, si no tiene inconveniente, presidente, para plantear mi pregunta. Muy fácil. Sin lugar a dudas tenemos enormes retos en materia de rendición de cuentas y de transparencia, pero generalmente esto es como una pirámide. Es decir, si en el gobierno federal tenemos retos, a nivel estatal, en este caso en la ciudad tenemos retos, pero quizás donde enfrentamos las mayores carencias es en este caso en las alcaldías, antes delegaciones. Cómo trabajar con ellos, cómo poderlos incorporar de mejor manera al sistema de rendición de cuentas y por lo tanto que los acompañemos en este proceso de tener la información más cercana a la ciudadanía. Diputada Leonor, adelante. Hola Carlos, bienvenido. Diputada, buenas Mi tardes. pregunta es, ¿qué es la información reservada y confidencial? Muy bien. Tienes 5 minutos para contestar. Adelante. Muy bien. Si me lo permiten, comenzaré a responder la pregunta que realizó las organizaciones de la sociedad civil. Pues bien, considero que el acceso al derecho a la información está cumplido normativamente. Me parece que sí. Estoy convencido como abogado de que toda normatividad y toda ley es perfectible. Seguro estoy que la ley que contamos y que ustedes le han otorgado a esta ciudad como Congreso,
Poder Legislativo, cuenta con una con un vasto número de oportunidades. Primero, porque ha reducido el número de días en las que se tienen que atender las solicitudes de información pública. A nivel federal son 20 días, a nivel local son 9 días. También, por ejemplo, se le ha dado al Instituto de Transparencia esta facultad de poder certificar y de poder hacer a las instituciones certificar a los organismos transparentes. Sin duda, me parece que normativamente cumple con las condiciones para poder atender y garantizar el derecho a acceso a la información, pero desde luego hace falta un pleno, que ustedes están justo en este proceso, estamos todos en este proceso, para poder hacer valer la normatividad que existe. Respondiendo a su pregunta, diputado Lerdo de Tejada, las alcaldías son una gran oportunidad. Esta transición es muy compleja, de dejar de ser un órgano desconcentrado de la administración pública a pasar a ser una alcaldía, incluso con un consejo consultivo, con un consejo ciudadano. Hablaba en un espacio en mi presentación de que el instituto, más que ser un órgano que vigile y que revise la transparencia desde arriba, tiene que ser un instituto que confluye y que vaya de la mano con los órganos o con los sujetos obligados. ¿A qué me refiero? La labor del instituto no se puede constreñir a verificar la manera en la que se cumple o no con una cantidad de información en un portal de transparencia, sino que necesita acompañar a los sujetos obligados para que las unidades de transparencia estén capacitadas, en el caso de las alcaldías, sepan quiénes son los que deben atender las solicitudes de información pública, que los responsables de las áreas administrativas, que son los que sustentan la información y se la proporcionan a la unidad de transparencia, sepan cabalmente la información que se debe de proporcionar, que se asegure también el principio de máxima publicidad, y eso, más que de una evaluación anual o una evaluación trimestral que a la fecha había estado haciendo el instituto, requiere de un acompañamiento constante y de tener el pulso de la administración pública. Tener incluso una oficina exprofes en materia de asesoría para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, y eso va a asegurar mucho más que se cumplan los extremos que establece la ley, a que solamente nos limitemos a generar evaluaciones y generar índices en materia de transparencia. Diputada, la información reservada de acuerdo a la ley es toda aquella información que tiene ciertas condiciones o que reúne ciertas condiciones particulares. La información reservada puede ser, por ejemplo, cuestiones que pongan en peligro la seguridad, que pongan en peligro la seguridad física de las personas o la seguridad nacional, llamada como seguridad nacional. Información reservada también es aquella que se encuentra dentro de los expedientes que se llevan a forma de juicio, y eso se hace para que no puedan no se pueda generar un inequilibrio, una inequidad entre alguna de las partes que se encuentran en litigio. Aquellos que no se han resuelto o procedimientos administrativos llevados en forma de juicio también. En fin, es un catálogo de información que la propia ley de transparencia lo señala. Y tiene un periodo de reserva que son 3 años de inicio en nuestra ley de transparencia, mismo que se puede ampliar hasta por 2 años más, máximo, a través de una aprobación del comité de transparencia de cada sujeto obligado. Y finalmente, la información confidencial es toda aquella que no tiene un periodo para poder ser reservada, y es información que contiene estrictamente datos personales. La información que contiene datos personales es información confidencial, y esa estará siempre bajo ese resguardo, con algunas pequeñas excepciones que la ley plantea para ciertas ponderaciones de derechos. Y finalmente, si me lo permiten, mucho se dirá en esta larga y ardua labor que ustedes están desarrollando al frente y al entrevistar a cada uno de mis compañeros. Seguramente toda esa información será rescatable y será relevante, pero el principal reto es finalmente llevar a una realidad esta ley de transparencia que ustedes recientemente reformaron y que por eso estamos aquí, y que le dieron a esta ciudad en materia de transparencia y en materia de protección de datos personales. Por su atención, muchísimas gracias. El reto es mayor y estoy listo, puesto y dispuesto para asumirlo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Con esto estaremos finalizando esta sesión. Y muchas gracias. Gracias, diputados. Y bueno, pues la siguiente entrevista es a las 5:30, son 5:18, tenemos 10 minutitos de descanso. ¿Ya se encuentra con nosotros el siguiente aspirante? Sí, Rodríguez Gil Juan Carlos.
Bueno, empezaremos 5:30, si nos permites. No sé si gustas ir tomando... ¿Tienes presentación o algo así o no? No. Entonces tienes 10 minutos para relajarte.